Imaginen por un momento que tienen apenas 16 años. Van a la escuela, tienen amigos, sueños y una vida aparentemente normal. Pero de repente comienzan a escuchar voces. Sombras extrañas aparecen en cada rincón de la habitación. Su propio cuerpo deja de responderles. Nadie sabe qué está ocurriendo. ¿Es una enfermedad? ¿Un trastorno mental? ¿O algo mucho más aterrador? Esta es la historia de Anneliese Michel, la joven alemana cuyo caso inspiró la película de Exorcism of Emily Rose y que, aún décadas después de su muerte, sigue siendo uno de los supuestos casos de posesión demoníaca más famosos y controvertidos del mundo. Lo que ocurrió con ella dividió a médicos, sacerdotes, investigadores y creyentes. Algunos afirman que fue víctima de una grave enfermedad mental. Otros están convencidos de que estuvo poseída por fuerzas malignas. Esta es su historia completa. Capítulo 1. Una infancia religiosa. Anneliese Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en la ciudad de Leibelfin y creció en una familia profundamente católica. Sus padres eran extremadamente devotos. La religión ocupaba el centro de sus vidas. Desde pequeña, Anneliese asistía regularmente a misa, rezaba todos los días y participaba activamente en las actividades de la iglesia. Era considerada una joven amable, inteligente y responsable. Nada hacía pensar que años más tarde se convertiría en protagonista de uno de los casos más inquietantes de la historia moderna. Pero todo comenzó a cambiar cuando tenía 16 años. Capítulo 2. El primer ataque. En 1968 ocurrió algo extraño. Mientras estaba en la escuela, Anneliese sufrió un episodio inesperado. Su cuerpo quedó rígido. No podía moverse. No podía hablar. Sentía una presión insoportable sobre su pecho. El episodio duró varios minutos. Cuando terminó, estaba aterrorizada. Al principio los médicos pensaron que se trataba de un problema neurológico aislado. Pero los ataques continuaron. Meses después sufrió otro episodio similar. Esta vez fue mucho peor. Perdió el conocimiento y comenzó a experimentar movimientos involuntarios. Los especialistas finalmente llegaron a un diagnóstico. Epilepsia del lóbulo temporal. Una enfermedad neurológica capaz de producir convulsiones, alteraciones de la percepción, alucinaciones y experiencias extremadamente extrañas. Le recetaron medicamentos anticonvulsivos. La familia esperaba que aquello solucionara el problema. No fue así. Capítulo 3. Las voces. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer síntomas más inquietantes. Anneliese decía escuchar voces. No eran simples susurros. Según ella, eran voces horribles. Le hablaban constantemente. La insultaban. La amenazaban. Le decían que estaba condenada. Aseguraba que provenían del infierno. También comenzó a experimentar visiones. Veía figuras oscuras. Rostros demoníacos. Sombras observándola desde los rincones de la habitación. Los médicos interpretaron aquellos fenómenos como posibles síntomas psiquiátricos asociados a su condición. Pero para Anneliese y su familia la explicación parecía diferente. Estaban convencidos de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Capítulo 4. El miedo crece. A comienzos de los años 70 la situación empeoró dramáticamente. Anneliese empezó a rechazar objetos religiosos. No quería acercarse a crucifijos. Decía que las imágenes sagradas le provocaban dolor. Afirmaba percibir olores nauseabundos que nadie más podía detectar. Escuchaba golpes, pasos, susurros, presencias invisibles. Su comportamiento cambió radicalmente. Pasó de ser una joven tranquila a tener episodios violentos e impredecibles. En ocasiones gritaba durante horas. Otras veces permanecía inmóvil observando un punto fijo de la habitación. La familia comenzó a buscar ayuda espiritual. Capítulo 5. La iglesia interviene. Los padres acudieron a varios sacerdotes. Al principio todos respondieron lo mismo. La iglesia no autorizaba exorcismos fácilmente. Era necesario demostrar que no existía una explicación médica. Durante años las solicitudes fueron rechazadas. Sin embargo, algunos sacerdotes que conocieron personalmente a Anneliese quedaron impresionados por su estado. Afirmaban que presentaba comportamientos difíciles de explicar. Finalmente el obispo autorizó un exorcismo formal. Era una decisión excepcional, algo que rara vez ocurría. 2 sacerdotes fueron asignados al caso. Entre ellos estaba Ernstad. Capítulo 6. Los exorcismos. En septiembre de 1975 comenzaron oficialmente las sesiones.
Lo que ocurrió durante los siguientes meses sería registrado en decenas de grabaciones de audio. Según los sacerdotes, durante las sesiones Anneliese hablaba con voces diferentes a la suya. Algunas graves, otras guturales. Afirmaban que varias entidades demoníacas hablaban a través de ella. Entre los nombres mencionados aparecían Lucifer, Judas y otras figuras asociadas al mal. Los exorcismos se realizaron durante casi 10 meses. Más de 60 sesiones. En algunas ocasiones duraban varias horas. Gemía, lloraba, rezaba desesperadamente. Según los testimonios, realizaba movimientos violentos que parecían imposibles de controlar. Los sacerdotes estaban convencidos de que luchaban contra una auténtica posesión. Capítulo 7. El deterioro físico. Mientras continuaban los exorcismos, la salud de Anneliese se deterioraba rápidamente. Comía cada vez menos. Dormía muy poco. Su cuerpo estaba exhausto. Las constantes crisis la debilitaban día tras día. Perdió una enorme cantidad de peso. Se volvió extremadamente delgada. Tenía heridas provocadas por las repetidas caídas y convulsiones. Pero las sesiones continuaron. Tanto ella como su familia creían que era la única esperanza. Pensaban que estaban cerca de vencer a los demonios. Sin embargo, la realidad era cada vez más peligrosa. Capítulo 8. Los últimos días. Durante la primavera de 1976 su estado alcanzó un nivel crítico. Apenas podía caminar. Tenía dificultades para alimentarse. Su organismo estaba gravemente debilitado. Pese a ello, los exorcismos siguieron realizándose. En los últimos días afirmó que había recibido un mensaje divino. Creía que su sufrimiento tenía un propósito espiritual. Pensaba que debía soportarlo para ayudar a otras personas. Su familia aceptó esa interpretación. Los sacerdotes también. Nadie imaginaba que el final estaba muy cerca. Capítulo 9. La muerte. El 1 de julio de 1976 todo terminó. Anneliese Michel murió en su casa. Tenía solamente 23 años. Cuando las autoridades examinaron el cuerpo, encontraron una situación devastadora. Pesaba alrededor de 30 kilos. Presentaba signos de desnutrición severa. Su organismo estaba extremadamente debilitado. La noticia conmocionó a toda Alemania. Lo que había comenzado como una historia privada se convirtió en un escándalo nacional. Y entonces surgió la gran pregunta. ¿Había muerto por una enfermedad? ¿O había sido víctima de un exorcismo llevado demasiado lejos? Capítulo 10. El juicio. La justicia inició una investigación. Los padres de Anneliese y los sacerdotes responsables fueron llevados a juicio. La acusación sostenía que la joven necesitaba atención médica intensiva. Según los fiscales, había sido privada de cuidados adecuados mientras su estado empeoraba. La defensa argumentó algo muy distinto. Afirmaban que todos actuaron convencidos de que estaban ayudándola, que creían sinceramente en la existencia de una posesión demoníaca. El caso atrajo atención internacional. Periodistas, teólogos, todos debatían la misma cuestión. ¿Qué había ocurrido realmente? Finalmente los acusados fueron declarados culpables de homicidio por negligencia y recibieron condenas suspendidas. Conclusión. Casi 50 años después, el caso de Anneliese Michel sigue generando controversia. Para la mayoría de los especialistas médicos, sus síntomas pueden explicarse por una combinación de epilepsia y trastornos psiquiátricos graves. Para otros, existen detalles imposibles de comprender únicamente desde la ciencia. Las grabaciones de los exorcismos todavía circulan en Internet, y quienes las escuchan suelen quedar profundamente perturbados. La verdad absoluta quizás nunca se conozca, pero una cosa es segura. La historia de Anneliese Michel continúa siendo uno de los relatos más inquietantes jamás registrados, porque plantea una pregunta que sigue sin respuesta definitiva. ¿Fue una joven enferma que no recibió la ayuda adecuada? ¿O realmente estuvo enfrentándose a algo que nadie podía explicar? ¿Y ustedes, qué creen? Der Hass drängt dich, ne? Der Hass lässt dir Der keine... Neid über die andere Engel. Was gibt's nicht, Ruhe? Ruhe gibt's nur da oben. Nur, Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, aber was gibt's nur ja, no. Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe, nie. Fehl ich dir auszufahren. Das Namen des Vaters.
Frau die Ehre zu geben. Maria, Jonas, und der Nero.